9. Pero le rogamos al Señor, si se pone muy caliente avisan para quitar el gire. Padre, te damos gracias por la oportunidad de entrenarnos, de estudiar, de hacer un esfuerzo para profundizar en la luz que es Cristo, en la verdad que es Cristo. Danos el entendimiento, la capacidad del Espíritu, no de nuestra mente, sino la capacidad del Espíritu que comprende los asuntos eternos, que los puede discernir, como esta noche nuestra hermana Elizabeth nos compartía, Señor. Esas hermosas palabras que algunas fueron afables, que muestran cosas espirituales, asuntos eternos, que nos competen, que nos interesan, que determinan nuestro destino también. Nos refugiamos en tu gracia. Te agradecemos por la sangre de Cristo que nos perdona todos nuestros pecados y nos habilita a estar en tu presencia. Te agradecemos por cada familia, Señor, pidiendo tu paz en cada hogar, tu protección para los que están viajando, Señor, que los guardes de todo mal, que disfruten, que tengan a bien, Señor, ser luz donde estén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, miren, quiero retomar unas palabras, dice ahí, ¿verdad?, en la hoja que se les entregó. Si alguien no la tiene, levante su mano. Creo que hay unas extras, ¿verdad, Estelita? ¿A alguien le falta la hoja? Si no, pues, Juan Carlos tiene hoja, ¿sí? No, me le dan una, Juan Carlos, por favor. Es el hermano de José, Estelita. Unas palabras más sobre la clase 9. La mentira crea necesidades extras. Aunque Adán y Eva no tenían ninguna necesidad porque Dios les había dado todo para vivir. Pero cuando ellos se creyeron la mentira, y le vamos a hacer el examen a José, a Juan Carlos y a mi querido Ronald que vinieron, y a la hermana Elizabeth López. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes cuatro piensen conmigo un momentito, los demás ya contestaron. ¿Cuál es la diferencia entre engaño y mentira? La diferencia, hermana Elizabeth López, entre engaño y mentira. Heidi también está incluida. Ahí examinámela tú, Nelson, decirle, a ver, échame la respuesta, decirle. A ver, te veo con ganas de decirme, Ronald, la diferencia entre engaño y mentira. Estamos grabando. Bueno, para mí yo creo que engaño pueda que sea una verdad manipulada, mientras que mentira pues es algo falso. Está bastante cercano. Juan Carlos, maestro, a ver, ¿cuál es la diferencia entre engaño y mentira? La mentira es una falsedad. El engaño pienso que sí, es algo manipulado ya. Ahora, uno que ya escuchó la respuesta les va a explicar a ustedes. Manuel les explica la diferencia. Yo no escuché la respuesta. La diferencia. Bueno, el engaño es hacer creer a una persona con palabras o con acciones algo que él sabe que no es correcto. El engaño es eso, es hacer creer una mentira. Entonces, ¿qué es primero, José? ¿El engaño o la mentira? Eso, fácil, ¿verdad? Así operó este asunto en el Edén. La serpiente, dice la Biblia, la hermana nos decía el versículo, ¿verdad?, lo refería. La serpiente engañó a Eva. Entonces, Eva creyó una mentira. ¿Y cuál es la mentira? La mentira es que le dijo, ciertamente no morirás, porque Dios tiene algo oculto que no quiere que ustedes lo sepan. Y entonces esta clase tiene que ver, el final de esta clase y la que vamos a ver esta noche, cómo uno es capaz en Dios, por el Espíritu de Dios en la vida de uno y el Espíritu que le ha dado vida, que usted tiene, de discernir el engaño. Y la iglesia siempre fue el lugar más buscado, más deseado por Satanás para meter engaño. Por eso las falsas doctrinas, por eso las manipulaciones, por eso el querer defender una verdad que ya no funciona o aplicar una verdad que era para Israel a la iglesia. Y es un engaño. Entonces esto tiene que ver mucho con una profundidad de los asuntos eternos, con la idea de entender lo que está pasando en la vida.
¿verdad? Y ahí mirábamos que por causa de la mentira, entonces surgieron también las necesidades. Cuando decimos una mentira, vamos a tener la necesidad de cubrirla, de taparla, de defenderla. Y la clase pregunta, ¿por qué entonces Adán y Eva ya no siguieron creyendo que eran más importantes que los lirios? Porque Jesús dice, ustedes son más importantes que los lirios, y Dios los hace crecer y los viste hermosamente. Entonces la mentira en mi vida y en la suya siempre va a traer necesidades. Una persona mentirosa siempre va a tener mucha necesidad de muchas cosas. La mentira, la pobreza está ligada a la mentira. Muchas cosas. Entonces es importante que ustedes y yo les pidamos a Dios discernimiento, entendimiento de esto, porque esto es rico para crecer y madurar. En cuanto a la parte final que dice las abreviaciones del Evangelio, las abreviaciones del Evangelio fueron causadas o causantes de malas interpretaciones porque porque abreviar tiene con acortar, pretendieron acortar la verdad, pretendieron resumir la verdad con la intención de ocultar la amplitud de la verdad, es resumirla, y la verdad no puede ser resumida porque se pierden puntos sustanciales, fundamentales. En este sentido es que el Evangelio no se puede abreviar, y como se ha dicho, el Evangelio es Jesucristo mismo, y no se puede abreviar a Dios. Amén. No se puede abreviar a Dios. Me gustó el final de la clase. Vayan a la página 39 para cerrar la clase número 9. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, esa es la verdad. Son elementos de secreto de Estado. ¿Por qué de Estado? Porque Dios a la iglesia la ve también como una nación. Eso lo sabemos la mayoría de ustedes, ¿verdad? Dios ve a la iglesia como una nación. El estado del reino está presente donde tiene bastión la verdad, donde la verdad se sostiene. Y Dios está presente en mí a través del reino. La mentira es una asociación ilícita de pensamientos. Por eso cuando descubres una mentira es por haber oído hoy la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de la palabra. ¿Cómo sé que yo estoy funcionando, operando en una verdad? Porque actúo en función a lo que oigo de Dios por su Espíritu. Esto debe de manifestarse con las decisiones que tomo diariamente. Ustedes y yo tenemos la capacidad de decidir si pecamos o no. Porque las tentaciones son imposibles que no existan, pero la palabra de Dios dice que Dios nos dará la salida y Dios no miente. Cada vez que yo decido en cualquier área de mi vida pecar, es una decisión no sabia, no del Espíritu. Una decisión que no corresponde a cómo se gobierna la vida con Dios. Que esa es la idea de Dios, gobernarnos. Una de las palabras o frases que debemos de guardar de este año para el otro año es que Dios nos enseña y nos quiere gobernar para que podamos gobernar. Nadie va a poder gobernar en el reino de Cristo si no se dejó gobernar por Dios. Y la religión evangélica, cristiana, nos engañó creyendo que todos íbamos a reinar con Cristo. No es cierto, señores y señoras. Solo los que se dejen gobernar por Dios tendrán la habilidad de gobernar con Él. No estoy hablando que va a perder la salvación. No estoy diciendo eso. Porque Dios salva a quien Dios quiere. Y eso es lindo y maravilloso y se lo agradeceremos por siempre. ¿Ven? Pero se trata de gobernar, de reinar con Cristo. Entonces, esta es una frase que Dios ha escrito en nuestros corazones y debemos de, si no está escrita, decir, Señor, escríbele en mi corazón. Voy a gobernar con Cristo si me dejo gobernar por Él en esta tierra. Ahora, en la clase 10, que se llama el entendimiento,
de la verdad presente desplaza, remueve, quita el engaño. O sea que la única manera de salir de ser engañado o estar engañado es tener el entendimiento de la verdad. Perdón que lo use Juan Carlos. Juan Carlos es maestro de escuela. ¿Cuándo sabe un maestro que los niños entendieron la clase? A ver, maestro. La evaluación. Y como yo les he contado, a mí me pasaban en octavo grado y para arriba a hacer un problema de álgebra y yo me quedaba como que estaba en otro mundo, ¿va? No entendía. Entonces, bien que interesante, no se trata de conocer superficialmente, sino el conocimiento que el Espíritu da para tener un entendimiento de la verdad. Y esto, como dice la clase, nos plantea el desafío de entrenarnos en detectar el engaño como naturaleza del sistema operante en el mundo y cómo exponerlo. O sea que el engaño es parte del sistema que opera en este mundo. ¿Por qué? Satanás es el príncipe de este mundo y él es el engañador, él es el mentiroso. Amén. Entonces, es parte del sistema, es parte de la naturaleza del sistema. Pero el mensaje de la gracia se trata de entender y conocer al Señor, entender cada una de las palabras que Él nos habla. Parece demasiado entender cada palabra, pero es posible. Dios trae salvación a todo lo que le entiende a Él. Y la salvación, hermanos queridos, hermanas queridas, no solo es asunto de la salvación de nuestra alma. Dios nos quiere salvar de todo lo que atenta contra nuestra vida. El engaño es la consecuencia de no haber entendido el reino. Mire, en la página que se les entregó dice: ¿cuánto tiempo se entrena la gente para ganar, como Pablo dice, una corona corruptible? Horas y horas y horas. Los atletas, el mejor ejemplo de esto. Ese 1 Corintios 9:25 es el texto referente a lo que Pablo habla, de que la gente se prepara tremendamente para ganar una corona que Pablo dice es corruptible. Esto nos recuerda que debemos de ser serios, disciplinados y profesionales en entrenarnos. No se trata ni sentirnos que es un regaño cuando usted escucha esto. Más bien es una expresión de amor para Dios, que desea que todos los miembros del cuerpo maduren. Hermanos, estamos, como se ha dicho, ya estamos cerrando un año. Y una de las cosas que Dios ha querido escribir en nuestros corazones es que seamos serios en la palabra, disciplinados, profesionales, profundos en esto. El mundo no necesita a los demócratas, ni a los republicanos, ni a los independientes. El mundo necesita a gente que tenga solución de Dios. No habrá republicano presidente en ningún país del mundo, no habrá demócrata que tenga la solución en el mundo. No la hay. Sin Cristo no la hay. Pareciera que las cosas pueden mejorar en ciertos países y ojalá mejoraran. Pero la corrupción está en el corazón de los seres humanos. Yo lo dije recientemente, para México el presidente AMLO representa una esperanza, para mí falsa. Porque la corrupción en México es tan profunda como en todos los países de Latinoamérica y en el mundo entero. Es importante entonces que ustedes y yo creamos que nosotros tenemos que ser gente seria, disciplinada en esto. No es un regaño, yo lo veo como una expresión, queriéndole sacar a ustedes una expresión de amor, de gratitud a Dios por lo que Él ha dado, hecho en nosotros. Que nos volvamos gente seria, ¿verdad? Una vez más, a los niños hay que decir, lea la tarea, haga la tarea, especialmente los varones. Pero les decimos con tiempo para que oren por Nicolás, porque las niñas generalmente, ¿verdad? Ahí está el maestro. Generalmente las niñas ni se le dice que hagan las tareas, las hacen.
Pero en la iglesia, como no es cuestión de sexo, no es cuestión de espíritu, hay que decirle a todos hagan la tarea. Estudien, léanla. Estuve reunido con los jóvenes evaluando unas cosas y les digo, hermano, cuando en la clase les decía yo, tienen que leer 6, 7 veces la clase y me quedaban viendo. Sí, 6, 7 veces. Mínimo. Hermana pastora, esperamos que el otro año usted, ¿verdad? Con todas las mujeres y con todo y esposo podamos hacer mejor esto. Bien paraditos, bien estudiosos, bien centrados en hacer las cosas profesionalmente. Especialmente lo que nos compete enseñar y predicar. Amén, por los que enseñan. Sobre todo, dice la hoja, pedirle a Dios que escriba en nuestros corazones conforme a su propósito, para que la palabra nos guíe y nos marque. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, conocer, saber, tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque es importante que nosotros entendamos cómo funciona el reino de Dios. Ellos cayeron porque no entendían cómo funcionó el reino que Dios les había entregado. Y nosotros todavía tenemos mucha ignorancia cómo es que funciona el reino de Dios. Pero la idea es salir de la ignorancia. Lea conmigo Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, que era la manera de vivir sin Cristo, quítense, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. Los deseos del cuerpo humano, de la mente humana, son engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y aquí surge la pregunta que les hicimos ahora. ¿Cuál es la diferencia entre la mentira y el engaño? Y esta clase, porque la clase 9 tuvo que ver con la mentira, esta clase tiene que ver más con el engaño. El engaño está en toda estructura para que Cristo no crezca. No puede pelear contra sus deseos. Yo no puedo pelear contra los deseos inmorales, injustos, desordenados. No puedo pelear y ganar si no despojo el viejo hombre. Esto es un ejemplo de cómo utilizar la mente de Cristo. Cuando yo utilizo la mente de Cristo, cuando utilizo a Él como la verdad, a Él como la luz, yo estoy en la posición única de poder vencer los malos deseos que tengo como ser humano, en cualquier área. Solamente allí puedo demostrar que estoy revestido del nuevo hombre. Cuando uso la mente de Cristo y voy a poder pelear el 2020 con mejor capacidad, con la fuerza de Dios contra todo engaño que mis deseos me impulsan, me tientan. Por eso tiene que ver, la madurez tiene que ver con calidad de decisiones. Las decisiones que yo tomo en cualquier área de mi vida y en cualquier función como esposo, como padre, como siervo de Dios y de ustedes, como ciudadano, están en una campaña por allá donde nacimos, tratando de educar a los salvadoreños a que no sean tan, en palabras de salvadoreños, tan chucos. Que todo tiramos a la calle, todo así. Están en una campaña ahorita para dar una mejor imagen. Es importante eso. Entonces, porque uno engañado cree que la basura, tirarla en cualquier lado, está bien y no está bien. Es interesante entonces que ustedes y yo podamos equiparnos con la luz que es Cristo, con la verdad que es Cristo, para combatir contra nuestros deseos que nos alejan de Dios, que nos alejan de la madurez, que bloquean el crecimiento espiritual.
Un comentario más respecto que Adán y Eva no entendieron el reino de Dios, no entendieron el gobierno de Dios y optaron, como su hoja lo tiene usted, por otro gobierno que sigue reinando en el mundo, el gobierno de Satanás. Por eso vino la esclavitud a todo lo que nos esclaviza, incluyendo la enfermedad, es un resultado de que el hombre perdió el gobierno de Dios y fue gobernado por Satanás. De nuevo, la enfermedad no estaba incluida en el plan de Dios. No estaba incluida. Fue el engaño que hizo creer la mentira, que Dios estaba mintiendo, que Dios estaba ocultando, que hizo que todo viniera como una consecuencia, las cosas negativas. Dios no quería Dios que el hombre se matara, como decimos nosotros por costumbre, trabajando. No era la idea de Dios, no era el deseo de Dios, no era el plan de Dios. Pero cuando el hombre decide ser gobernado por la serpiente, entonces vienen las consecuencias. Todo lo que esclaviza al hombre. Por eso es bien importante, fíjense, que evaluemos ustedes particularmente, porque pues yo me dedico a esto por la gracia de Dios y por llamado de Dios. ¿A mí me esclaviza mi trabajo? ¿Yo soy esclavo de una compañía? ¿En qué nivel? Y evaluar su corazón. No es que Dios nos da parte, Dios nos da todo. Hablando de su trabajo, de su función como una persona profesional en lo que hace. Inquirir, preguntar delante de Dios: Señor, yo me he llegado a esclavizar por esta idea empresarial, por esta empresa. ¿O qué? Muy importante hacerlo. Una nota más dice: la diferencia entre la mentira y el engaño. El engaño impide que crezca. Es importante resaltar que el engaño que más nos daña es el propio, el mío. Atar al hombre fuerte, según Marcos 3:27, que ya lo estudiamos la clase pasada, es atar el engaño que tenemos respecto a la vida en Cristo. Avanzamos aquí, dice Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros. Qué madurez, qué santidad expresa esto. Desafío para mí y para ustedes. Yo les he contado personalmente con el motivo de edificarlos y demostrarles que soy un hombre vulnerable, un ser humano como ustedes, cuando mi esposa me ha agarrado en mentiras. Y lo incómodo que es para los dos, lo vergonzoso que es para mí. Pero el arrepentimiento que produce cambio es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que produce lamento y vergüenza nada más, pero no produce cambio, no es un arrepentimiento genuino. Que no nos mintamos los unos a los otros. Dios, página 40, estoy casi al final. Dios edifica arriba sobre la base de Cristo, quiere decir eso, que ha sido fundamentado, que ha sido colocado en usted. Sobre esa verdad eterna que es Cristo, Dios edifica su vida. Miren qué interesante. La palabra engaño significa enredar a alguien y burlarse de él. ¿Cuál es la palabra engatusar? ¿Cómo es que decimos? Engatusar. Lo engatusaron, dice, ¿verdad? Se lo engancharon, lo engañaron. Entonces es interesante, pero dice aquí, la palabra engaño significa enredar a alguien. ¿Qué es lo que le hizo la serpiente? Enredarlo y burlarse de él. Has oído algo para bien, pero algo o alguien viene y nos enreda. No, mira hermano, eso no es así, mira, tened cuidado, no andes creyendo todo lo que la Biblia dice. Y la gente empieza a ser enredada. Comenzar a entender es la clave para atarnos a una verdad presente de Dios. Entendimiento. ¿Y cuándo sé yo que entendí? Cuando aquello lo puedo hacer. ¿Qué significa eso? Lo puedo obedecer. Entonces entendí
El entendimiento tiene que ver con la demostración que lo que se me enseñó lo sé hacer. El Edén era la dimensión, no solo era un lugar, sino que era una dimensión donde Dios se movía. Él se paseaba en ese lugar, era como una habitación de Dios, donde Dios habitaba y se manifestaba. Algo más respecto al engaño. Gracias, Nelson. Mira, todavía estás convaleciente, pero tu pastor más si no tiene agua. Gracias. Quita el aire de una vez, más. Yo siento que ya estamos como tortilla tostada. Bueno, yo porque soy moreno, pues usted tal vez como pan francés. Ya le digo que le doy chistes para relajarse, porque esto crea cierta tensión. El engaño es vivir enredado en alguna situación. Es el espíritu del siglo. Mire, esto, qué verdad más real. El engaño es vivir enredado en alguna situación. ¿En qué piensa usted? No me diga, pero ¿en qué piensa usted cuando escucha o lee esto? El engaño es vivir enredado en alguna situación. El espíritu del siglo, Satanás. Cuando yo me enredo en mi mente, caigo en un engaño y la situación siempre va a ser oscura, siempre va a quebrar pactos, siempre va a quebrar fidelidad, siempre va a dañar a otros. Mire qué tremendo, qué rico esto, qué luz para dejar de estar engañados, enredados, en otras palabras, en circunstancias. Por eso uno se enreda económicamente, porque uno se engañó. Como yo estoy aquí para contarle mis pecados de alguna manera. Recuerdo una vez que un pastor me engatusó, hermana, engatusó dijo, ¿verdad? Sí. Y yo voluntariamente me dejé enredar con $10,000. Porque fui engañado voluntariamente. Entonces esto es muy real. Toda circunstancia que estamos viviendo, que es negativa, hay que explorarla, hay que, como hemos aprendido este año 2019, hay que usar la oración para identificar. ¿Cuántos se acuerdan de ese principio? La oración como un momento, como un instrumento de identificar. Yo orando le digo a Dios, Padre, permíteme identificar si esta situación es producto de un engaño. Y va a venir luz, porque nuestro Dios es luz. Debe de inquietarnos entender a Cristo, solo a Él, en el sentido de la vida espiritual. Hay cosas en la vida que hay que entenderlas, cómo funciona el dinero, por ejemplo. Pero en el sentido espiritual más puro, debe de inquietarnos entender a Cristo. Usted tiene que tener el deseo, la necesidad de entender a Cristo, solo a Él. La vida se trata solo de una cosa, de entender a Cristo, la vida eterna. La vida eterna, conectar con el conocimiento que viene de Él. Mire, esta parábola, desde esta perspectiva, tiene un conocimiento con un nuevo entendimiento tremendo. La parábola de Mateo 10 al 13. 13, ¿verdad? Al revés, estoy ya. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas a las personas por anécdotas, parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber, conocer, saber tiene que ver con conocimiento, los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Hermana Elizabeth, porque yo confío que tú lees la clase. No mires ahora tu hoja ni tú mires tu folleto. ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? De que la poca verdad que tienen se les será quitado. O sea, por el engaño que tienen. Hay más engaño que verdad.
Entonces la poca verdad. Entendimiento. Mire que yo nunca había visto esto. Si yo no uso el entendimiento que Dios me ha dado y no busco crecer en entenderlo, me será quitado. Tremendo, profundo, importante, determinante. Por eso, anhelar crecer no debe desaparecer de nuestras vidas. Yo nunca había entendido esta parábola. Y es cierto. Lea conmigo la página 41. Si puedo deducir el engaño hoy, me toparé con portones. ¿Quiénes no entienden la palabra portones, muchachos nacidos en Estados Unidos? Gates. Porque la idea de los portones allá por Santana y por ciudades eran cosas enormes, de madera, de lo que fuera. Y por eso si le dieron un portonazo significa que casi lo había matado. No crean que si le cae un garage de las puertas de grandes antiguas de aquí, le quiebra el pie. Entonces, esto es interesante. Si puedo yo, por el Espíritu, la ayuda de la luz de Cristo, hoy, deducir el engaño que hay en mi vida, no se preocupe de la vida de nadie más, de su vida, de mi vida. Me toparé con portones. Si defendemos estructuras de pensamiento, lo que se nos quita es el entendimiento. Pero si el pensamiento nace de una verdad, Dios añadirá. Fíjese qué interesante. La iglesia del Señor, que es amada por el Señor, gente comprada por el sacrificio de Jesús, de toda lengua, pueblo y nación, ha ido en un proceso de madurez. Y la prueba evidente de que la iglesia no alcanzó madurez es que Cristo no ha venido. Cuando la iglesia esté madura, creció y maduró, Cristo va a venir. Solo eso. No que el dragón salga, no que esas cosas pasen o no pasan, no determinan la venida de Cristo. La venida de Cristo lo determina la madurez de la iglesia. Así hayan 10 terremotos en Los Ángeles, Cristo no va a venir hasta que la iglesia madure. Porque Cristo Jesús no se va a casar con una niña. Su esposa tiene que tener la altura que él se merece. No se va a casar con una niña ignorante. No se va a casar con una niña impotente en todos los sentidos que pueda pensar. No se va a casar con una otra palabra griego, maestro, para que usted note que aquí hablamos griego. Con una bicha chueca. Con una patoja chueca. No se va a casar Jesús con una patoja chueca tú. Se va a casar con una hermosa. Con una espléndida. Con una perfecta. Ah, díganme los solteros que les caiga así. Amén. Mejor no hables porque te grabamos aquí las cosas. Entonces, miren, hermano, la iglesia ha sido engañada. Pero estamos saliendo. Porque, de nuevo, que quede clarito una vez más para usted. No estoy hablando de perder la salvación. No. Ese es asunto de la bendita gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Pero gente que va a reinar con Cristo sale de la ignorancia y la mentira. Porque yo por años creí que aunque tuviera una vida medio chueca cristiana, iba a reinar con Cristo. Créame, yo lo creía. Eso no más en mí. No puedo reinar con Cristo si Dios no me gobernó a mí. Entonces se trata de entender,
de comprender, de conocer. Y no estamos para defender estructuras de pensamientos, que es los ejemplos que le estoy dando. Mire, le voy a tocar quizás una de las estructuras más complicadas de los evangélicos cristianos que amamos a Dios como usted y yo. Algunos van a decir lo que tienen en su corazón. Pero hay estructuras que detienen cosas hermosas de Dios. Y se los digo de una vez. El diezmo es un límite que solo la bondad lo sobrepasa. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando se habla de ofrenda, se habla de más de 10. Pero también se habla conforme haya sido prosperado, para poner un balance, ¿sí? Pero cuando uno quiere mantener una estructura, se detiene. La iglesia fue enseñada por tiempos que hay laicos y que hay ministros. No existe eso en la Biblia. No hay laicos en la Biblia. Somos ministros de Dios todos. Competentes, qué linda palabra. Afable. Pero entonces vamos a tratar a los que son laicos de esta manera. Les vamos a pedir a ellos cierto nivel de compromiso, pero a los ministros otro compromiso. Eso, señores, no está en la Biblia. Entonces detiene. Pero si el pensamiento nace de una verdad de Dios, se añadirá más entendimiento. Al que tiene se le añadirá. Significa que al que tiene entendimiento se le va a dar más. Diga gracias, Padre. Jesús habla del entendimiento. Toda esta parábola de Marcos 13 habla de eso. Tiene que ver con entender. Y no es culturalmente decir sí, porque nosotros como hispanos, al menos la mayoría, al menos los salvadoreños, no sé, los colombianos, los guatemaltecos, los griegos que hay aquí, no sé. Pero miren, los salvadoreños decimos, maestro, perdón, hoy sí lo he usado, ¿verdad? ¿Entendieron? Pregunta y todo el mundo le, ¿sí o no? Meneamos la cabeza. Cuando nos preguntan, demostramos que no entendimos. A mí me pasa todavía. Cuando alguien habla un inglés demasiado técnico y rápido, ¿me entendiste? Y yo le hago. Y no es cierto, no entendí. Entonces la iglesia, hermanos, ¿entendieron? Y todos como una gran bondad del corazón, que el pastor no se sienta mal, todos le hacen. Venga, explique aquí. Ay, no, pastor, me da pena. Entonces se trata de esto, hermano, de verdad entender. En las entrevistas de trabajo, ¿entiende usted su responsabilidad? ¿Entiende lo que va a hacer? No se preocupe, lo vamos a entrenar. Los que son bondadosos, entonces, no entiende, pues no lo contratamos. Si no entiendo, o entiendo poco, y no profundizo, me será quitado. Esto es un ay para mí. Por eso en la gracia bendita de Dios, la revelación no es para los pastores, es para todo el que tiene hambre. ¡Bendito Dios! Porque lo otro produce orgullo y jactancia. Es para los que tienen hambre. Y estoy hablando de entendimiento de la palabra, no revelaciones que Dios le da a los profetas. Eso es todo rollo. Porque hay profetas con revelaciones y cosas que reciben de Dios, pero unos de ellos ni leen la Biblia. Esa es otra cosa. No podemos permanecer sin entendimiento. Esto es individual y corporativo. La oración suya por el cuerpo de Cristo. Señor, haznos crecer. No solo yo quiero, no, haznos crecer a todos. Aquel que parece que no tiene ganas, inclúyelo en la oración. Porque Dios nos incluyó a todos. Por gracia bendita. El conocimiento y el entendimiento produce el añadir.
Esto es una llave del reino. Este es un asunto eterno. Dios habla su palabra como leche que produce fortaleza, vida y claridad. Su palabra entendida, revelada a nuestro espíritu, es únicamente entenderle a Él. Más que entender, fíjese, más que entender cómo es el cielo. Porque hay gente preocupada que quiere averiguar cómo es el cielo, pero no conocen a Dios. Es como que a usted le preguntaron la primera vez a sus parientes, ¿y cómo es Estados Unidos vos? Contame. Y como no había internet en aquella época, ¿verdad? Usted les hacía una carta. No entiendo, claro, ¿qué van a andar entendiendo? Hay que estar aquí para ver esta cosa. De esto depende nuestra vida, de entender los misterios de Dios. Mire, yo le decía a una persona esta semana que no es de la iglesia. Yo no lo quiero asustar, pero en el fondo sí, fíjese, le decía. Pero la vida es corta. Y más corta de lo que nos imaginamos. Yo le aconsejo que no pierda más su tiempo. Porque la vida es corta. La verdad presente tiene fecha de vencimiento. Esto quiere decir que hay cosas que Dios va revelando porque se requiere un nuevo entendimiento renovado, que Dios habla de renovación constantemente, para comprender cómo Dios está moviendo. Yo le decía a alguien ayer, me parece, que es interesante. Este mundo, en alguna medida, es gobernado por niños armados. Nosotros los centroamericanos. Es cierto lo que la persona me comentaba con mucha sabiduría. Niños manipulados, sí, cierto, cierto. Pero niños armados han tenido autoridad en nuestros países. Nosotros vimos niños de 7, 8, 9 años con fusiles en El Salvador. Y tenían autoridad por el fusil. Y te decían, señor, quédese ahí, te quedabas ahí. Los francotiradores que preparó la guerrilla de 7 a 9 años eran los mejores que ellos tenían. Ella vio a uno de ellos en la casa de nuestro padre. Y el mundo está siendo gobernado por niños armados. Revisen la historia de África, todo donde ha habido movimientos de guerrilla, manipulados por adultos, sí. En Michoacán, el pastor de nuestra organización que trabaja en Michoacán me contó hace 3, 4 años que en su comunidad cerraron escuelas porque todos los niños ya no querían ir a la escuela, sino que querían ser sicarios. Porque miraban las cantidades de dinero que andaban los niños de 11 años en las bolsas porque los habían acabado de enviar a matar a alguien. El mundo se mueve así, hermanos. Hay niños con poder en este mundo. Y ahora yo les empecé a decir este año que los adolescentes y niños van a gobernar el mundo de la música. Algunos son cristianos o han estado en iglesias cristianas, ¿verdad que sí? Tenemos un ejemplo en Colombia. Juan sí. De 10 años ganó el concurso. Interesante. Vean los niños que hoy ganan los concursos de La Voz de España, todas esas cosas. Niños guiados, ahora no manipulados, digamos, guiados por sus padres. Esta semana vi un niño que tiene quizás 9, 10 años, ya ganó $28 millones en YouTube. $28 millones. Pero ese no es el problema. El problema es que las iglesias están siendo dirigidas por niños pastores, caprichosos, en pecado, pero no se bajan de los púlpitos. Entonces hay que entender cómo se mueve el mundo. Por eso la verdad va teniendo vencimiento. No es que deja de ser verdad, sino que hoy necesitamos un discernimiento de cómo se mueve el mundo, cómo Satanás está moviendo el mundo.
Y ahí dice, no se trata de si oyes el mensaje, sino si entiendes el mensaje. Tener significa adherirse o agarrarse, pegarse a. Pues estoy adherido de Cristo, decía Pablo. Que se pegue el entendimiento a nuestro espíritu. Dios se desata sobre el entendimiento y no puede revelarse, y no puede dejar de revelarse donde Él está siendo entendido. Mire qué cosas más lindas. Entre más entienda usted a Dios, los asuntos de Dios, de la iglesia, más entendimiento va a venir a su vida. Por eso es bueno, importantísimo renunciar a la palabra, a la frase, no entiendo. Ahora dígale usted, lo entiendo en el espíritu. Y lo voy a entender. Porque se entiende en el espíritu y el espíritu lo va a llevar a la mente humana. Pero es el proceso así. Vamos a la última parte. Hablando de la luz. Marcos 4:21. También le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también, mirad lo que oís. Si usted le pone atención, usted dice, mirad lo que oís. Yo oigo lo que me dicen, pero no lo miro. ¿Verdad? Se había puesto a fijar en eso, se fijó en eso. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará una vez más el principio de entender y recibir más. Se le dará. Y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. El mensaje de Jesús es entender. No debemos de enfocarnos de entender a la gente, sino a Él. Mire, uno como psicólogo entiende a la gente, pero no entiende a Dios. Qué cosa. Está con gozo el hermano ahí, dándole la puerta, miren. No debemos de enfocarnos de entender a la gente, sino a Él. Debemos entender la verdad presente. La verdad presente es un canal abierto donde el Espíritu y desde el entendimiento de tu realidad diaria. Al que entienda la globalidad del reino, el reino de Dios es universal, entonces le dará más. Porque el entendimiento es muralla que retiene. Que nos conozcamos a nosotros mismos en Cristo. ¿Quién era yo en Cristo? No te quedes en lo que eras. Mire, hermano, yo era borracho, yo era mujeriego. Es más importante que recuerdes quién eras en Él desde antes de la fundación del mundo. Recobrar la memoria. Ve cómo la iglesia ha ido pasando en etapas. Los testimonios eran el platillo favorito del culto. Ya les he contado aquel, ¿no? Para que se rían otras más. Porque en la iglesia era el que había sido más malo, tenía más testimonio, más grande el testimonio. Ya habían pasado todos los que habían sido mujeriegos con una y dos mujeres. Ya se le había acabado el testimonio, pero ahí llegó otro y dijo, yo sí fui mujeriego. Dios me salvó, me libró, y dice el Señor, yo acepté a Cristo, y yo por lo menos tuve 10, 12 mujeres. Si no, pregúntenle a la hermana que está ahí, allá. Sí, se echó el gran testimonio del hombre. ¿Y qué hacía la iglesia? Aplaudir semejante chabacanada, dicen allá. Mire cómo era, aplaudir el testimonio de un vago. Y cuando venía la predicación, todos dormidos. Y el testimonio maravilloso, la gente aplaudía, decía amén, gritaba. ¿Cuántos pasaron por eso? Antonio, yo sé que pasó por eso. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Mira. Vengan a dar testimonio, decía. Ay, qué cosa, ¿no? Bueno, sigamos para terminar esta noche. Qué lindo que Dios nos hace recuperar la memoria que nos salvó antes de la fundación, que nos conoció, que nos amó antes de que hiciéramos todos los relajos que hicimos, ya Dios nos había escogido. De esta manera se me va a pegar, se me añade el entendimiento con calidad de lo que entiendo.
Dios no puede añadir más allá de la medida con lo que oímos, porque eso produce la fe, por supuesto. Esto es conforme a la importancia que tú le das a la palabra, porque con la medida que mides se te medirá y añadirá, porque esto se trata de medida. Hermanos, que Dios nos dé hambre de leer la Escritura. ¿Qué importancia le damos a la palabra? Dios desde el comienzo todo lo dio por medida. No podemos tener una vida fructífera si no tenemos una medida de valor. La fe tiene que tener una medida, porque si no, Dios sería injusto en darnos lo que no entendimos. Mire, esto es muy verdad. ¿Cómo le va el Señor a entregar al reino a gente ignorante? ¿Sabe por qué tanta historia de tantos siglos en los países? Porque hay ministros que no hicieron 6º grado. Y no es el punto. El punto es que son ignorantes y son tontos. Porque hay gente que estudió 6º grado y es inteligentísima. Y puede descifrar problemas tremendamente. El problema es que gobiernan los países gente ignorante. Ponen a ministros en por ejemplo, economía, ¿no? Y no sabe que el cero es redondo, por decirlo extremo, ¿no? Entonces, Dios no va a entregar su reino a gente ignorante, man. No lo va a entregar. Eso debe de motivarle a usted. No, nunca fue la idea de Dios, el deseo de Dios que usted y yo nos conformara con la bendita, grande salvación que nos ha dado. Preciosa. Bendito Dios que nos ama. La idea de Dios es levantar gente que gobierna con Cristo. Pero no hay espacio para ignorantes. Y la Biblia es fundamental para conocer cómo Dios piensa. Dios es pleno. Amén. No es grande ni chico. Lo que es chico para ti no es chico para Dios. Lo que es grande para ti no es grande para Dios. Dios es pleno. El entendimiento, esto para concluir, es parte de la naturaleza de Dios. Es decir, cómo Dios piensa, cómo es Dios, su naturaleza significa, su naturaleza divina. No tengo ahorita el dato, pero hay, que yo recuerde brevemente, por decirles un número, no es el número preciso, pero hay aproximadamente 50 palabras que describen a Dios, su naturaleza, su carácter. Voy a terminarles leyendo lo que tiene en la página. Vaya donde dice las estructuras, por favor, para terminar de leer ahí. Las estructuras están formadas por pensamientos, ideas, conceptos, definiciones. Si defiendo lo que Dios estableció en el antiguo pacto y no avanzo, esa parte, esas dos frases que les voy a dar ya no la tienen ustedes, y no avanzo en el entendimiento del nuevo pacto, me estancaré. No recibiré revelación, no tendré nuevo entendimiento. Cualquier idea, voy a repetirlo una vez más para que copien un poquito más. Cualquier idea, pensamiento que no me deja avanzar, me va a enredar y va a crear caos, desorden. Y en la vida, si tenemos relaciones enredadas, no lícitas, va a haber consecuencias, va a haber pérdida, va a haber asuntos que traerán dolor. Voy a repetir lo que dije para que anoten algo. Las estructuras, esas lo tienen, están formadas por pensamientos, ideas, conceptos, definiciones. En ingeniería es diferente, ¿no? Si defiendo lo que Dios estableció en el antiguo pacto y no avanzo en el entendimiento del nuevo pacto, me estancaré. No recibiré revelación. No tendré un nuevo entendimiento. Y cualquier idea o pensamiento que me lleva a enredarme traerá caos, traerá desorden. Y en cualquier relación
financiera, laboral, cualquier relación, donde haya enredo, siempre habrá pérdida y habrán cosas negativas. La luz que es Cristo viene para alumbrar las tinieblas que por naturaleza humana tengo, por influencia de la ciencia del hombre, por la costumbre y cultura de donde crecí, pero la luz viene para alumbrar toda esa oscuridad. Porque parte del regalo maravilloso de Dios para usted y para mí es la oportunidad de reinar con Cristo, donde la ignorancia no tiene espacio, donde yo no leo, yo no estudio, son raíces profundas que estancan, y donde se establecerá y seguirá viendo la diferencia de una iglesia del nuevo pacto a una iglesia que todavía camina con el antiguo pacto o trata de combinar los dos pactos. Pero la vida de Cristo es más que suficiente para honrar su pacto. Damos gracias a Dios. Padre, te agradecemos por la luz de tu palabra, que nos quiere liberar de enredos, liberar de tinieblas, que nos quiere, con la luz que es Cristo, alumbrarnos y entrenarnos, capacitarnos para reinar con Cristo. Cuántas gracias te damos por la salvación maravillosa que nos has dado. Tú salvas a quien tú quieres salvar. Eso es lo lindo de ti. Tú salvarás, me salvaste a mí, y quizás yo no jamás estaba en la idea de alguien que tú me salvaras. Pero a ti te plació. Pero nadie de nosotros se quiere quedar con la salvación nada más. Queremos ser serios, profesionales en esto, madurar, crecer. Y sobre todo, usar el instrumento de la oración para identificar mis tinieblas que todavía tengo, mi oscuridad que todavía tengo, el engaño que todavía tengo, que me produce enredos, la mentira, y poder brillar con la luz de Cristo. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por darnos la bendición de tu palabra. La paz tuya y la gracia sea en cada hogar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gusto de verles, hermanos. Un verdadero gusto de verles.